Muy buenas tardes, mi nombre es Duan Esteban Alfonso Fino. En esta presentación abordaremos un momento crucial dentro del proceso de investigación cualitativa, la recolección de los datos, tal como lo desarrolla Hernández Sampieri en el capítulo 14, entre las páginas 396 a la 402. Iniciando con la presentación, tenemos como primer título la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Cito, este proceso implica una inmersión profunda en el entorno natural del fenómeno de estudio. No se parte de hipótesis rígidas, sino que éstas pueden ir surgiendo durante la recolección. Digamos que cuando ya hemos ingresado al campo de estudio y seleccionado una muestra inicial, el siguiente paso es recolectar los datos. En el enfoque cualitativo, este proceso no es mecánico ni estandarizado, como ocurre en el enfoque cuantitativo. Al contrario, es flexible, es dinámico y abierto, permitiendo capturar la complejidad del fenómeno investigado. ¿Sí? Entonces, la recolección de los datos se realiza directamente en el ambiente natural, es decir, en el contexto donde ocurren los hechos y viven los participantes. Vemos que aquí el investigador se convierte en un instrumento activo que interactúa, que observa, que escucha y que reflexiona. Este contacto directo favorece la comprensión profunda de significados, de percepciones y dinámicas sociales. Además, debemos tener presente que en el enfoque cualitativo, la recolección y el análisis de datos se desarrolla simultáneamente. No se espera tener toda la información para empezar a interpretarla, sino que el análisis comienza desde el primer momento en el campo. ¿Sí? Entonces, esta circularidad permite ajustar las estrategias, profundizar en hallazgos emergentes y pues refinar las categorías de los análisis. ¿Sí? Dentro de eso está el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Vemos que el investigador, como dice la diapositiva, es el principal instrumento de recolección de datos. Su rol es activo, reflexivo y adaptable. Debe establecer relaciones de confianza con los participantes y adaptarse, perdón, al contexto para lograr información genuina. ¿Sí? Ahora bien, en esta etapa, el papel del investigador es especialmente protagónico. A diferencia de otros enfoques, el investigador cualitativo es el principal instrumento de recolección, como ya lo veníamos mencionando. Esto significa que no solo diseña el estudio, sino que entra en contacto directo con los participantes, observa, entrevista, toma notas y decide qué aspectos son significativos, ¿sí? Vemos que este rol exige eh, una gran sensibilidad, capacidad de adaptación, escucha activa y reflexión constante. Además de esto, el investigador debe crear relaciones de confianza con las personas, como ya lo veníamos mencionando dentro del campo. Eh, Estas relaciones no pueden ser forzadas ni manipuladas. Deben basarse en el respeto, en la ética y en la transparencia, ¿sí? Es decir, el investigador debe explicar el propósito de estudio, obtener el consentimiento informado y resguardar la confidencialidad. Y también es importante mantener un equilibrio entre el involucramiento emocional y la distancia analítica. Ser empático no significa perder la objetividad. El investigador debe registrar no solo lo que va a escuchar, sino también lo que siente, piensa y reflexiona en el proceso. Entonces, pues para ello, pues se apoyan recursos como las notas de campo, los diarios de campo y la bitácora reflexiva. ¿Sí? Entonces, más o menos
va enfocado a eso, el papel del investigador. Dentro de la observación está lo que es una técnica clave en la investigación cualitativa. Esto permite registrar comportamientos, interacciones y situaciones tal como ocurran. Sí, entonces, una de las técnicas más relevantes en esta etapa de la observación cualitativa es esta herramienta que permite registrar conductas, interacciones, espacios y dinámicas tal como ocurren en su contexto natural, como ya lo venía mencionando. La observación puede adoptar diferentes formas, ¿sí? Por un lado está la observación participante, donde el investigador se involucra en las actividades de los participantes, comparte su entorno y se convierte en cierta medida en parte del grupo. Digamos que esta modalidad le permite también obtener una visión más interna del fenómeno en observación. Ya por otro lado, está la observación no participante, en el que el investigador mantiene cierta distancia física o emocional, observando sin intervenir directamente. Digamos que eh, ambos tipos de observación tienen ventajas y desafíos. En la observación participante, por ejemplo, se obtiene información más rica, más nutritiva, pero también se corre el riesgo de perder la objetividad de la investigación. En la no participante se mantiene mayor distancia crítica, pero quizás no se accede a los significados más profundos de las acciones observadas. Sí, digamos que lo fundamental aquí es que la observación no es ver por ver, implica una actitud analítica, reflexiva y sistemática, sobre todo. El investigador observa con un propósito, selecciona qué aspectos son relevantes y los vincula con los objetos del estudio. ¿Sí? Entonces, más o menos como el enfoque de a lo que va la observación, ¿cierto? También están los formatos de observación, ¿sí? Esto se utiliza para registrar sistemáticamente lo observado. Puede incluir listas de cotejo, registros narrativos, diagramas de flujo o mapas. También cito, no se parte de hipótesis rígidas, sino que estas pueden ir surgiendo durante la recolección. Los datos se recolectan y analizan de manera simultánea y progresiva. ¿A qué me refiero con esto? De que para que la observación sea útil en el análisis posterior, es necesario registrar lo observado eh, de forma más sistemática, ¿sí? Para ello se utilizan distintos formatos de observación que pueden variar en su estructura y grado de formalidad, ¿sí? Entre esos grados de formalidad, esos formatos, perdón, está lo que es la lista de cotejo, que contienen categorías predeterminadas de comportamiento o situaciones a observar, ¿sí? La otra es que son los registros narrativos o descriptivos, ¿sí? ¿A qué va con esto? Que donde el investigador anota libremente todo lo que ve, escucha y experimenta. También están los diagramas de flujo que permiten representar gráficamente secuencias de acción e interacción o interacción. Los mapas de ubicación también son muy útiles para observar dinámicas espaciales o distribución de actividades en su entorno. Sí, digamos que la elección del formato depende también del tipo de estudio, los objetivos y el estilo del investigador. ¿Sí? Ya lo importante aquí es que el formato facilite la recuperación y análisis posterior de los datos. ¿Sí? Además de que un buen registro debe incluir detalles contextuales, como el lugar, la hora, los participantes involucrados, el clima emocional y cualquier otro dato que pueda enriquecer la interpretación.
Sí, también es recomendable que el investigador incluya comentarios personales o reflexiones iniciales, ¿sí? Que luego pueda contrastar o profundizar. También está lo que es el papel del observador cualitativo. Sí, entonces el observador cualitativo debe ser sensible al contexto ético y mantener una actitud reflexiva y constante. También cito, su papel va más allá de mirar, interpretar, contextualizar y da sentido a lo que observa, siempre con apertura y disposición al cambio de perspectiva, ¿sí? Vamos que ya, por último, quiero referirme al papel del observador cualitativo, donde debe ser una persona éticamente comprometida, sensible, atenta y reflexiva. No solo registra datos, ¿sí? Sino que los interpreta, los contextualiza y les otorga sentido. ¿Sí? ¿Cuál es la misión? Es comprender la realidad social en su complejidad, evitando juicios prematuros o sesgos personales. ¿Sí? Este papel implica también una formación ética sólida, ¿sí? Ya que está en contacto directo con las personas y con sus vidas. ¿Sí? Debe respetar la privacidad, la dignidad y los derechos de los participantes, actuando siempre con responsabilidad. Además de que el observador debe mantener una disposición constante al aprendizaje, eh, una, una, una apertura al cambio de perspectiva y una actitud crítica. Digamos que bueno, una actitud crítica hacia su propia mirada. Esto significa que debe estar dispuesto a revisar sus prejuicios, reformular sus hipótesis y dejarse sorprender por lo que ocurre en el campo. Digamos que el observador cualitativo es un intérprete consciente que se involucra pero también se distancia, que siente pero también analiza y que recoge fragmentos de realidad para luego reconstruir su significado. Y ya como conclusión, cito, la recolección de datos cualitativos es un proceso profundamente humano y dinámico, en el que el investigador se convierte en el principal instrumento de captación e interpretación de la realidad. Más allá de aplicar técnicas, este enfoque exige sensibilidad, ética, flexibilidad y capacidad de adaptación en el contexto. Vamos que para concluir ya podemos decir que la recolección de datos cualitativos no es una simple técnica, sino un arte que combina lo que es la sensibilidad, reflexión y sistematicidad. Vemos que en estas páginas del libro de Hernández Sampieri se nos recuerda que investigar cualitativamente es sumergirse en la realidad humana con respeto, curiosidad y rigor. Muchísimas gracias.